Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido a este Universo Deportivo. Como siempre, lo invitamos a compartir media hora a todo deporte, análisis, información, la mesa de café, los temas del día que están vinculados a las selecciones argentinas, en este caso a la de fútbol, por supuesto, y también a la de rugby. Se juegan partidos muy importantes que vamos a estar presentes acompañando a los Pumas, porque se presenta el seleccionado nacional de rugby en Vélez Sarsfield en un partido importantísimo ante Sudáfrica, una nación que es muy cercana al desarrollo y al crecimiento del rugby argentino, porque más allá de la gran influencia que hoy tiene el rugby nacional sobre la región, ¿no?, a partir del Super Rugby Américas y la influencia de los equipos argentinos para el crecimiento de Chile, de Uruguay, de Brasil también, de Colombia en su momento, de Paraguay, lo cierto es que la Argentina creció muchísimo en el concierto internacional a partir de las giras que hizo por Sudáfrica y el apoyo que le dio Sudáfrica justamente al rugby argentino para que se desarrollase de la mejor manera. Más allá de la influencia de los clubes, ¿no?, el crecimiento internacional vino también con el roce y con la participación de una nación que siempre estuvo entreverada entre las mejores del mundo. En estas horas juegan los Pumas frente a Sudáfrica, estaremos con el acompañamiento a la selección argentina y después 2 partidos ante Australia en Jujuy y en Mendoza para completar lo que es un invierno realmente a todo rugby, con los Pumas jugando los partidos más importantes que se pueden encontrar hoy en día. Y mientras tanto, la selección de fútbol empieza también a pensar en la fecha FIFA y lo que va a ser su futuro, por lo menos el inmediato, con Scaloni al frente del equipo, con Messi también jugando con la selección nacional en un partido que se va a hacer en Buenos Aires. Hay 3 partidos programados para lo que resta del año. 2 de ellos estarán en China, tengo entendido, porque la propuesta económica es muy grande, pero hay una reserva para una fecha en Buenos Aires para tener quizás un cierre de lo que fue el Mundial con la selección argentina y con la gente, con su gente, la que lo apoyó tanto en la Argentina como la que viajó a Estados Unidos para estar junto al equipo. Y ahí sabremos cómo seguirá el camino, porque después de diciembre habrá que ver cómo continúa. El Mundial de 2030 está a la vuelta de la esquina y parte de él se va a jugar en la Argentina. Habrá que pensar en eso también porque el futuro cada vez está más cerca. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Vamos a charlar con Juan Cruz Gota, es licenciado en marketing, tiene una especialización en el fútbol producto de su conocimiento, producto de haber jugado, de haber estado en distintas instituciones, de haber probado en muchos clubes del mundo. Se ha recibido aquí en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales y ha creado Libro de Pases, que es una bolsa de trabajo impresionante, moderna, por supuesto, que le sirve a las instituciones, a los clubes, a las federaciones y, por supuesto, a los futbolistas. Y Juan Cruz nos va a contar de qué se trata. Gracias por haber venido. ¿De qué se trata el Libro de Pases, Juan Cruz? Bueno, muchas gracias. Un placer. Bueno, el Libro de Pases, como bien decías, es una herramienta que ayuda tanto a los clubes, a los agentes, a las federaciones, y obviamente toma toda hoy la información que existe en el mundo del fútbol, datos estadísticos, deportivos, criterios de negocio, y lo que busca es, a través de modelos de inteligencia artificial, poder generar recomendaciones y básicamente eficientizar el proceso tanto de scouting como todo lo que tiene que ver con la compraventa de jugadores, entendiendo que hoy el mercado es cada vez más grande y que de alguna manera el principal activo que tienen los clubes, las agencias, son los jugadores. Una de las cosas que yo vi leyendo el Libro de Pases, investigando un poco lo de la empresa, es que para el futbolista, que en mi época, te hablo hace 30 o 40 años, cuando quedaba libre, cuando no tenía club, en algún momento entraba en la desesperación, porque quedaba libre, una cosa es quedar libre 6 meses, otros 6, y cuando pasaban 2 años empezaba a sentir que salía del circuito futbolístico. Con Libro de Pases puede tener, por lo menos, estar en esa suerte de bolsa de trabajo donde lo pueden ver o lo pueden tener registrado, que también es una ayuda, porque ha crecido mucho el fútbol y ha crecido también mucho la cantidad de jugadores, y también sigue siendo difícil a veces insertarse, ¿no? Sí, nosotros, desde la mirada del Libro de Pases, que inicialmente surgió desde la mirada del jugador de fútbol, de cómo ayudábamos a esos jugadores a mostrarse,
donde estamos parados hoy es en cómo ayudamos a los clubes y a las agencias a ser más eficientes a la hora de gestionar el activo, ¿no? Es decir, por un lado están los jugadores juveniles que yo formo, sí, y que hoy esos jugadores, el 90% o en algunos casos el 99% no van a tener un lugar en la primera división del club. Entonces, ¿cómo logro yo como club que esos jugadores encontrarle una salida previamente a que queden libres? Sí. Entonces, si yo ya lo formé, tengo una inversión en ese jugador y hoy el mercado es cada vez más grande, y efectivamente las ligas emergentes buscan jugadores formados a bajo costo y sí, temprana edad para potenciar la liga, bueno, ¿cómo a partir del libro de pases los clubes pueden eficientizar ese proceso de salida, ya sea con una futura venta o con un modelo de negocios que a ellos les permita el día de mañana recuperar esa inversión? ¿Por qué? Pues son jugadores que tienen un valor y probablemente no vayan a jugar en la primera división de mi club porque quizás hoy no están para jugar en mi club, pero sí podrían jugar en otro lugar. Y a nivel profesional, hoy cada vez hay más datos. Nosotros lo que hacemos es tomamos toda esa información estadística que existe, la procesamos dentro de la plataforma y construimos modelos de inteligencia artificial que lo que hacen es al departamento de scouting, de datos o dirección deportiva, después dependiendo cada estructura de club, hay clubes que no tienen un departamento de scouting o de datos y hay clubes que tienen científicos de datos trabajando adentro. Nosotros le agregamos le damos un servicio específico a cada uno, customizado, sí, y básicamente lo que buscamos es que ellos puedan eficientizar los tiempos de scouting, entender cuáles son los mejores jugadores para traer y por qué, con un criterio unificado de club, y por otro lado, algo que es básicamente aumentar la capacidad de análisis. Es decir, yo por cada jugador que tengo que traer o sacar del club, debería analizar 10 veces más. Bueno, sí, como sí. en libro de pases puedo hacer un análisis de 500 jugadores del mundo que tienen un criterio específico alineado a lo que yo entiendo que es por posición el jugador que podría jugar en mi club. Entonces todo eso que hoy para los clubes y la propia evolución de la tecnología requiere ser una empresa tecnológica, libro de pases viene a ser un aliado en cómo te ayuda a escalar ese trabajo. ¿Qué situación que es para los chicos que siempre se ha hablado, ¿no? Que llegan a la cuarta división, que es el gran filtro, donde o firman contrato o quedan libres? Y en muchos casos, la mayoría, no sé si la mayoría, pero hay un número importante que queda libre. Y algunos consiguen lugar en otro club, en otra institución, quizás más chica si se quiere, pero otros no. ¿Cómo se van reinsertando esos jugadores? Bueno, a diferencia de hace 10 años, quizás cuando me tocaba estar en esa situación, hoy esos jugadores tienen datos. Ajá. Y la información lo que te da es valor. Es decir, claro, tanto el dato bueno como el dato malo es valor para poder entender este jugador dónde puede jugar y por qué. Sí. Entonces, hoy lo que nosotros buscamos es básicamente procesar esa data y que el jugador le sirva para poder, ya sea apoderarse y mostrarse y decir, che, este soy yo, sí, ¿por qué puedo jugar acá? Etcétera. Sus agentes a la hora de poder ofrecer un jugador. Y por otro lado los clubes, que previamente esto que mencionaba, es decir, previamente a que el jugador quede libre o que vos ya sabés que este jugador quizás no va a tener un lugar en tu primera división, pero que vos invertiste, lo formaste y ese jugador tiene una proyección, bueno, poder darle una salida y no depender de que el jugador sea uno más para decir, bueno, a ver ahora si genera un retorno. Entonces, creo que la diferencia hoy está en la información. Sí. Lo que sucede es que la mayoría de los clubes o las agencias en sí no tienen la capacidad para poder gestionar el mercado de datos que en el fútbol crece 30% anual. Entonces, cada vez hay más información, pero si yo esa información no tengo cómo interpretarla, no me dice nada. Claro, son datos. Exacto. Datos sueltos, datos fríos. Sí. Exacto, o sea, yo te puedo decir, no sé, este jugador tiene duelos defensivos ganados 3.0. Sí. Bueno, ¿es bueno o es malo? Claro. ¿Contra qué lo comparo? O sea, el dato, si no le doy un contexto, no sirve. Sí. Y por otro lado, están las oportunidades. Entonces, si vos te parás desde un lugar están los datos, del otro lado están las oportunidades, y el valor del libro de pases y los modelos es toda esa información que hoy existe, es cómo te genera una recomendación a partir de una oportunidad que es tangible. Sí. Hacemos una pausa, Juan Cruz. Seguimos la charla con Juan Cruz Jota, de aquí en Universo Deportivo. Un puñado de murmullos, historias de pugilistas y soñadores. Un libro que bucea por la vida de tantos boxeadores que persiguen sus sueños detrás de un puñado de murmullos. Pedidos a universodeportivo@hotmail.com.
Como siempre, abrimos este espacio para escuchar las voces de los protagonistas del deporte. Contento por haber ganado en casa. Me parece que el partido se dio como lo esperábamos. Sí mejoramos bastante lo que fue River en cuanto a la posesión y a la movilidad y estar un poquito más subido en el campo. Obviamente un rival también muy complejo que te intenta empardar la primera línea cuando querés subir la pelota y que tiene futbolistas de mucho porte también atrás, son agresivos en lo físico, así que es importante este triunfo y la verdad que los chicos lo trabajaron muy bien en estos 3 días. No es poco haber jugado en River y ya en el inmediato saltar al campo y casi con la misma alineación, así que contento por lo que hicieron. Y ahora el hecho de haber hecho 2 goles fue muy importante porque considero que es un rival muy fuerte. Cuando lo vimos quedamos sorprendidos, tienen muchos jugadores de buen pie, tienen un ritmo muy alto de juego, de defensivo. Creo que un equipo con confianza, se lo vio, vino a jugar, vino a tenerla. Y bueno, en ese contexto de partido volvimos a ser fuerte local. Creo que duplicamos las situaciones de gol, corregimos cosas en el segundo tiempo que hicieron que lo dominemos más allá del final. Creo que lo dominamos bien el partido. Y en ese balance que creo que generamos el doble que ellos, parecía que estábamos más cerca del 3-0 que del 2-1 y bueno, se terminó el partido así, sufriendo. Gracias, es un buen equipo que juega con otra tranquilidad. Me parece que ahí muchas veces hay diferencia con lo que nos pasa a veces a nosotros, pero bueno, en esa igualdad de juego, de disputa, creo que en ese partido peleado nosotros tuvimos situaciones de mano a mano, de llegada clara que no pudimos completar en el primer tiempo y ellos sacaron esa diferencia, esa fineza para sacar ese gol. Y bueno, en el segundo tiempo me parece que ya fue mucho más nuestro y emparejamos, estábamos bien, empezamos a atacar por los costados, a llegar y bueno, la primera jugada de ellos te vuelven a marcar, ¿viste? Entonces no pudimos quedarnos con nada, ¿no? Un partido que al tener tantas situaciones y disputarlo de la manera que lo disputamos, creo que hubiese sido bueno para nosotros poder sumar. Sí, bueno, es una cancha súper difícil, con un entrenador muy inteligente y con un equipo que juega hace mucho tiempo juntos. Hay futbolistas que transcurren más de los 2 años en el equipo y que tienen muy estudiada su libreto, su sello. Juegan pelotas largas, disputan muy bien la segunda, tienen futbolistas de porte, fuertes. No nos podíamos distraer, era una de las premisas, ¿no? Estar concentrados y en tensión y atención en todo momento. Ellos aprovechan un pestaneo y había que hacer un partido perfecto de los defensivos, de recoger los rebotes, de ganar la primera y la segunda pelota. Y bueno, y aprovechar también la ocasión que tengamos, así que por ese lado salió lo que pensábamos y salió redondo también.
realmente espectacular. Muito obrigado. Seguimos la charla con Juan Cruz Gota del Libro de Pases, una propuesta interesantísima que me parece que la raíz, un poco me lo contabas, está basada en tu propia experiencia, ¿no? Porque vos sos un chico de estudios, pero que además hiciste un camino de futbolista por muchos lados, pero que en algún momento se fue interrumpiendo, ¿no? Más allá de que jugaste en instituciones muy importantes, en el Brighton, en Benfica, en Sudamérica también. ¿Cómo fue un poco tu camino deportivo, Juan Cruz? Bueno, como bien decís, fue quizás de mucho ida y vuelta. Yo soy de Luján, de una ciudad a una hora de capital, y a los 7 años apareció la oportunidad de jugar primero en el Club Parque. El Club Boca Juniors lo había comprado en ese momento, y bueno, Ramón Madoni, que fue la persona que me llevó para allá, para mí fue cambiar de vida totalmente. Imagínate un chico, estoy hablando del año 97, donde jugaba a la vuelta de mi casa y de repente llegar a Boca, donde se prueban 5.000 jugadores por año, y efectivamente, bueno, fui haciendo todo el proceso, una familia que me acompañó. En ese momento mi papá me llevó durante 6 años todos los días a entrenar. ¿Iban a la Candela? Arrancamos ahí, después ya se empezó a cambiar. Casa Amarilla. Sí, cambiamos por distintos lugares. De hecho, en mi categoría llegaron 9 jugadores a primera, y teníamos de los que estaban desde ese momento. Con lo cual, cambió la dinámica de mi familia, hasta que a los 12, 13 años, 13 te diría, ya no podía en mi familia llevarme más, y era bueno, tenía que buscar un club que tenga colegio, porque ya cambiaba la escolaridad, bueno. Y en ese momento solo Vélez y River tenían colegio, así que opté por ir a River. Me becaron, básicamente mi vida cambió en irme de mi casa a los 12 años, lo cual uno lo vive como algo natural porque es lo que conoces, pero para el contexto de tus amigos de chico no es raro. No es usual, Sí, ni hablar que no había WhatsApp, no había nada de eso. Y a los 15, 16 más o menos surgió la posibilidad de irme afuera. Estuve en Suiza, en Portugal, en España, en Italia. Después volví a Gimnasia La Plata. En ese momento después el club se fue a la B, no llegué a debutar en primera, y de ahí me fui a Inglaterra. Pero en Europa estuviste en varios equipos, ¿no? En Suiza, Portugal, Inglaterra. Exacto. Y de ahí... Fue una experiencia tremenda, porque tenías 16 años, ¿no? 15. Sí, me fui de los 16 años hasta los 19, 20, 19 que volví a Gimnasia. Viviendo solo además en Europa. Sí, solo. A los 22 me volví a ir, que me fui, 21, me fui a... Ese Gimnasia, perdón, Juan Cruz, fue el que jugó en la cancha de Boca con Huracán, ¿no? Exacto. Claro. Y que ya estaba Guillermo de vuelta. Sí, exactamente. Y bueno, yo ahí ya estaba era mi último año de inferiores, reserva, entrenando con primera vez, pero no estaba para jugar en primera división todavía, yo seguía creciendo. Y bueno, de ahí me fui a Inglaterra, después jugué en Colombia. Y después volví de nuevo a Inglaterra ya sabiendo que no iba a jugar más, pero la realidad es que sí, o sea, tuve buenas y malas experiencias, desde irme escapado porque alguien se había hecho pasar por mi representante en Italia, hasta obviamente que uno lo vive con naturalidad en el hecho de, bueno, querés jugar al fútbol, es así, o sea, te querés recibir en la universidad, bueno, tenés que estudiar. Y dar los exámenes. Exacto, es parte de... Y después, bueno, buenas, malas decisiones, que al fin y al cabo son experiencia de vida. Y era algo que yo hablaba todo el tiempo con mi familia, que es, el tiempo pasa para todos, lo importante es cómo vos después capitalizás lo que te tocó vivir, porque las experiencias son todas distintas. Y mi camino fue ese, terminé el colegio a distancia, intenté varias veces hacer una carrera universitaria en paralelo, imposible. Y cuando dejé de jugar al fútbol fue que volví a Argentina con la idea del Libro de Pases y ya dedicarme a esto, y empecé a estudiar. Entendía que quería tener un título universitario, que me iba a dar herramientas que complementaran todo lo que yo había tenido como experiencia de vida, que quizás un chico que hace un camino más normal, por así decirlo, natural, lo vive quizás a los 20 y pico de años, y a mí me tocó vivirlo a los 13, 15. ¿Sentiste un poco ese dolor? El futbolista lo siente, yo creo que, y es perfectamente entendible, ¿no? Porque tiene una ilusión muy grande y porque el camino se cierra, y se cierra definitivamente. Una persona que quiere estudiar medicina
la puerta no se le cierra nunca, podés empezar a los 60 años a estudiar medicina o abogacía o psicología, pero la carrera de futbolista cuando se empieza a cerrar la puerta hasta que se cerró definitivamente, ya llegaste a una edad donde no hay forma de abrirla. ¿Eso se siente como personalmente, como jugador, como ser humano? Sí, a ver, primero que es algo que hiciste toda tu vida. Sí. Es decir, yo de que tengo uso de razón juego al fútbol. Claro, claro. Y quizás en mi caso es, arrancaste y fuiste a jugar a Boca. Sí, que sí. es como, no sos consciente de lo que implicaba Boca en ese momento, o River en mi caso. Sí, sí, sí. Me tocó Los jugar dos, en los dos. Y ahí es donde es difícil porque recién te das cuenta cuando te vas de esos lugares lo que implican o de tener la ropa doblada todos los días Sí. y demás. Pero bueno, yo creo que, a ver, en mi caso tomé yo la decisión de dejar de jugar al fútbol y no tuve una lesión que me frustrara de por vida, no, cumplí una etapa, todavía era joven, tenía 27 años, por cumplir 27, y decidí volver a Argentina porque entendía que ya está, listo, mi camino es este, llegué hasta acá, no lo estaba disfrutando tanto como hubiera pretendido, mi objetivo era jugar en primera división, jugué en primera división y entendía que iba por otro lado, y creo que el libro de pases de alguna manera me ayudó a tener un pie de apoyo, de seguir ligado al fútbol, entendiendo que tenía un propósito claro que era, bueno, yo tuve la suerte de que un montón de personas me abrieran puertas y quizás otros jugadores no, y así surgió la idea, hasta que después, bueno, hoy nos enfocamos más en los que toman las decisiones y cómo les ayudamos a ellos para que efectivamente estos jugadores tengan más oportunidades. Después, yo creo que yo lo vivo como un proceso de evolución, o sea, al fin y al cabo estoy en una nueva etapa, tuve la suerte de haberlo vivido y hablo con un montón de gente que, me hubiera encantado y bueno, mi familia me apoyó, tenía las condiciones, alguien siempre me abrió una puerta y podría haber sido mejor, y sí, tengo amigos que jugaron en el Milan y en la selección, bueno, después es lo que te digo, o sea, después, y otros que por ahí juegan muchísimo, no sé, viste, juegan muy bien, amigos tuyos que por ahí conociste en el barrio, y que ni se probaron, que ni jugaron ni en inferiores, viste, que hicieron otro camino. Porque yo creo que también todos tenemos que entender un poco que en esto del fútbol, que es tan lindo, tampoco es lo único. Me parece para el jugador, ¿no?, que tiene 15, 16 años y tiene una grandísima ilusión, pero que no es lo único que hay en la vida, que hay otras cosas que también se pueden presentar y que también son muy valiosas y que son importantes, ¿no? Sin duda. Obviamente que no hay nada más lindo que tener la ilusión de jugar al fútbol y poder tener la posibilidad de pelear por eso. Claro, claro. Después uno tiene que confiar en el destino también. O sea, a mí me pasó en mi camino y en el proceso he hablado con muchos jugadores, desde chicos que han jugado un mundial a chicos que quizás jugaron en primera división pero que se quedaron ahí. Y todos siempre te dicen lo mismo, o sea, yo en ningún momento tenía asegurado que iba a jugar en primera división o que iba a hacer esta carrera y se fue dando. Entonces, cuando uno quiere, viste, como de alguna manera controlar el camino, Exacto. es donde uno se empieza a frustrar, porque las cosas tienen un proceso y yo aprendí a confiar en el destino, decir, bueno, si yo voy a hacer todo lo que tengo a disposición para que esto suceda. Si después no sucede, bueno, hay algo mejor que viene y cómo utilizo toda esta experiencia para volcarla en este nuevo lugar. Y yo no me quedé con esto de decir, bueno, podría haber jugado mucho más, sí, pero también me perdía tiempo de estar haciendo otras cosas. Yo con 27 años todavía era joven, o sea, me podía reinsertar de alguna manera a tiempo, terminé la universidad al mismo tiempo que compañeros míos que lo único que habían hecho era estudiar. Claro, sí. Entonces, sí. Obviamente yo volví con otra mentalidad y bueno, me quería recibir, pero Claro. creo que sí, hay que... También el fútbol, yo lo que entendí distinto quizás es, el fútbol siempre te dicen que lo único que sabes hacer es patear la pelota. Sí. ¿Por qué? Porque quieren que vos estés mentalizado en eso y que no haya distracciones. Quizás ahora hay mucha más conciencia, tenemos más acceso a la información hoy que antes. Hoy todos podemos, en un teléfono tenemos más información que, muchísima más, que la NASA hace 40 años. Hay sobre información. Exacto. Sí. El punto obviamente está en que si yo no sé qué preguntar y cómo preguntar, la información está ahí. Sí. Pero no importa, al fin y al cabo hay más acceso. Ahora, yo cuando era chico que te decían, bueno, lo único que sabes hacer es patear la pelota, yo decía, bueno, pero pará,
Yo a los 3 años me fui de mi casa, dejé mi familia. No, ni hablar. Sé tomar decisiones bajo Ni presión, en segundos. Ni hablar. Tenés manejo de grupo, de poder hablar con el que tiene mucho, con el que no tiene nada. Y todo eso hace que vos entiendas que tenés más que solo patear la pelota. Gracias, Juan Cruz. Un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Juan Cruz Gota en Universo Deportivo, que sigue de esta manera. Las siguientes instituciones auspician este programa: ADE, Asociación Dirigentes de Empresa; Fundación de Altos Estudios en Ciencias Comerciales; UCES, la excelencia, un compromiso; Produces, Centro de Producción Integral Multimedia, Radio y Televisión. Muy bien, así llegamos al final de Universo Deportivo. Recuerde que en la próxima edición vamos a hablar de lo que viene, los Juegos Suramericanos que se van a desarrollar en la provincia de Santa Fe, en Rosario, en Santa Fe justamente, y en Rafaela, la Copa Davis que viaja a Neuquén, el básquetbol que estará jugando su clasificación al Mundial del año que viene en Mar del Plata y en Canadá, y por supuesto la selección argentina. Son muchísimos los temas que tenemos a nivel internacional con los representantes más importantes de nuestro deporte, los seleccionados nacionales. Y todo estará aquí en Universo Deportivo. Por su paciencia, por su atención, muchísimas gracias. Y hasta siempre.